Shabbat Shalom. Nuevamente disfrutando un nuevo día de Shabbat. Y esta parashá se llama Koraj. Lleva el nombre de Koraj debido al personaje principal, la cual relata una de las rebeliones de un levita del tabernáculo de reunión. Koraj era nieto de Leví, era hijo de Ishar, de la familia de los Keatitas, y ellos acampaban en el lado sur del Mishkan, y los Keatitas estaban encargados del arca del pacto, la mesa, el candelabro, los altares, los utensilios sagrados y el velo interior. Eso, si lo queremos recordar, está en Números capítulo 3, versículo 31. Ahí está escrito las funciones de los Keatitas. Y la labor que tenían era sagrado de sagrados. Así lo menciona en Números capítulo 4, versículo 4, versículo 15 y del versículo 17 al 20. Porque recordemos que los Keatitas lo que hacían era, cuando el arca se movía, desarmaban el tabernáculo, entraban los Kohanim, tapaban cada uno de los elementos, el candelabro, el arca del pacto, el incienso, panes de la preposición, los envolvían en diferentes capas, y ya una vez cubiertos entraban los Keatitas y entonces cargaban todos los elementos. Esta era su función. Y Koraj no era un sacerdote, era, como vimos, un Keatita, y tenía una labor muy sagrada, como lo había mencionado: transportar todo lo sagrado dentro del lugar santo y del lugar santísimo. Y nada más era cargarlo, sino era cuidarlo y protegerlo. Transportaba la gloria del Eterno, los elementos más santos, y para santificar el nombre del Eterno, y por los cuales el Eterno residía o moraba en medio de Israel. Recordemos que por medio de todos estos elementos, todos tienen un significado, y ellos, al transportarlo, salían 3 campamentos primero, después salían el arca con ellos, y pues la función era sagrada, era transportarla al lugar a donde tenían que ir, pero pues tenían que estar cuidando y protegiendo esos elementos, y nadie más podía hacerlo, ¿no? Tenían ese privilegio de cargarlo. Claro que Koraj tenía otra intención. Vemos que también con Koraj, cuando leímos la porción en la lectura de la Torá, dice: tomó Koraj, hijo de Ishar, hijo de Keat, hijo de Leví, con Datán y Abiram, hijos de Eliab. Datán y Abiram eran de la tribu de Zabulón, y la tribu de Zabulón, recordemos que esta acampaba al oriente del tabernáculo. Eso lo vimos en Números 16, capítulo 16, versículo 1. Y también estaba On, hijo de Pelet, hijo de Reubén. On era de la tribu de Reubén o Rubén, y ellos acampaban al sur. Y dice: y se levantaron delante de Moshe con hombres de los hijos de Israel 250 príncipes de la congregación, convocados en las reuniones, gente de buen nombre. Se dice que estos 250 hombres, como también lo mencionamos en la parashá anterior, eran hombres de prestigio, hombres que tenían valor, renombre dentro de sus tribus, y los sabios comentan que eran jefes del Tribunal Supremo. ¿Por qué dicen esto? Porque dice: convocados en las reuniones. Se hacían juntas, y los príncipes y los principales se reunían con Moshe y Aarón y llevaban a cabo todas lo que tenían que hacer, ¿no? Pero estos 250 hombres eran hombres importantes, así como lo vimos en la parashá anterior con los espías que valoraron su palabra, que eran hombres con órdenes. Estos hombres eran del Tribunal Supremo, donde se llevaba a cabo juicios,
se determinaba qué se decidía y todo esto, ¿no? Entonces eran hombres importantes. Lo que ellos llevaban a cabo en sus tribus eran de mucho valor. Y Korah los convocó a estos hombres. El tabernáculo, como vimos, ya se había inaugurado. Los levitas estaban en sus funciones. Se encendía la menorá, había incienso en el lugar santo, frente al velo. Se colocaban los panes de la preposición, o los 12 panes. Se le realizaban los sacrificios por la mañana y por la tarde. La gente traía sus ofrendas y eran enseñados en la Torá. Se hacían sonar las trompetas y el campamento avanzaba, se movía según las órdenes del Eterno. Cada levita realizaba esa labor por familias, ¿no? Como lo vimos, la familia de Gershon, los Merari y en este caso los Keatitas, que es Korah. Korah no era un sumo sacerdote, pero según dicen los sabios que era un hombre muy rico, que tenía mucho territorio y tenía mucho ganado, pero que también él, si recordamos, Aarón mueren 2 hijos, Nadab y Abijú. Ellos mueren porque normalmente dicen acercaron fuego extraño, y no nada más era fuego extraño, sino que también no lo hicieron conforme a las órdenes del Eterno, hicieron algo extraño por ahí. Y eso lo vimos en el Sefer de Levítico, capítulo 10, versículo 1. Y entonces se levantan estos Korah, se levanta Datán y Abiram contra Moshe, se congregaron contra Moshe y Aarón y les dijeron: es demasiado para ustedes, porque toda la congregación es gente santa y dentro de ellos está el Eterno. Entonces, ¿por qué motivo ustedes se enaltecen sobre la congregación del Eterno? Se levantaron en contra del liderazgo de Moshe, no lo aceptaban, y Moshe cayó sobre su rostro y habló a Korah y a toda su congregación diciendo: por la mañana haré saber al Eterno quién es de él, y al consagrado, que lo acercará a él. Entonces a quien eligiere, ese le acercará ofrenda. Hagan esto, tomen para ustedes braseros, Korah y toda su congregación, coloquen en ellos fuego y pongan sobre ellos sahumerio delante del Eterno mañana. Aquí hizo 2 cosas Moshe. La primera que demuestra que, lo que hizo Moshe fue, se levantó una gran revuelta, 250 hombres se levantan y empiezan a discutir contra él por el liderazgo que tiene, ¿no? Que quién lo puso a él, quién es él. Y Moshe en la prudencia dice: mañana acérquense, traigan braseros y todo eso, ¿no? ¿Por qué lo hizo? Uno, para calmar la situación que estaba ahorita, el alboroto que se estaba mostrando. Él, lo que hizo un hombre prudente, dijo: cálmense, mañana lo vamos a ver. Pero le está dando la oportunidad a Korah, a Datán, a Abiram y también a los otros 250 hombres para que reflexionen. Normalmente leemos la escritura y dice: no se ponga el sol sobre vuestra cabeza. Cuando estamos enojados somos muy impulsivos y explosivos, ¿no? No pensamos, hacemos las cosas, no medimos las consecuencias. Y entonces lo que hizo Moshe, dice: mañana. Esa es una. Cálmense, reflexionen, porque les comentaba, si recordamos, a Nadab y a Abijú ofrecieron incienso extraño, ¿no? Fuego extraño. Y le está dando la oportunidad de que ellos reflexionen, se calmen, se tranquilicen, mediten las cosas, pero también que recuerden, porque acaba de pasar que murieron ellos 2, no incinerados, no por fuego, simplemente murieron. Y les dice Moshe: mañana traigan sus braseros, es decir, donde hacen el sahumerio. Eso te tiene que hacer algo pensar, decir, si ellos murieron, Nadab y Abijú murieron por ofrecer incienso, me está pidiendo Moshe que mañana yo traiga incienso igual. Entonces,
¿no estás recordando que murieron tus hermanos? Sobre todo cuando mueren Nadab y Abijú, Korah podía escalar a ser un sacerdote. Por ejemplo, Merari, Keatitas, ellos nada más tenían la función de transportar desarmar y transportar el tabernáculo, pero los Kohanim eran los únicos que podían envolver, limpiar, encender y utilizar los elementos dentro del lugar santo y lugar santísimo, ¿no? La menorá, la función de Kohanim, encender la menorá y el incienso, ¿no? Y se dice que al morir ellos dos, los hijos de Aarón, Korah podía postularse uno a ese cargo. Por eso era tanto el coraje o tanto lo que tenía Korah, era tomar posesión, la avaricia de tener eso. Si tienes un gran privilegio de, por ejemplo, cargar la Torá, hacer algo, tienes que estar satisfecho. Sí. Recordemos que también los levitas podían servir de los 30 años a los 50. Su margen era 20 años. Entonces, de aquí que le tocara la oportunidad, yo así lo pienso, de que le tocara la oportunidad a Korah de poder ser sumo sacerdote y poder encender la menorá, pues es escaso, ¿no? Pero realmente quien puso a las personas, diremos como líder, puso a Moshe, como sumo sacerdote pusieron a Aarón, y cuando mueren Abijú y Nadab y Abijú, Dios dice a Eleazar y a otra persona, no recuerdo el nombre, los puso a ellos también, y ellos eran sus funciones de estos hijos de Aarón, la función de cuidar que hicieran el trabajo, Gershon, Merari y los Keatitas hicieran su función y cuidaran que todo se hiciera, ¿no? Entonces, Korah, vemos que lo que tiene él es una ambición por subir, ¿no? Y la reflexión que me hace, que me lleva, es que a veces estamos cegados. Tenemos ojos, pero no miramos. Tenemos oídos, pero no escuchamos. Así lo decía también el Mesías. Y nos volvemos tercos y obstinados. No escuchamos y nos aferramos a lo que pensamos, a lo que creemos. Y creemos que tenemos la razón. Cuando estamos así de cerrados, no escuchamos y no vemos. Simplemente lo que hizo Moshe, el momento que le dice mañana, es que no entendían la magnitud de que no se rebelaban contra Moshe, sino estaban rebelando contra Dios, porque ningún cargo, ninguna situación la puso Moshe. A él le dijeron a Moshe, ¿quién eres tú? ¿No? Muchas veces le reclamaron, ¿por qué te pones como jefe de todos nosotros? Pero realmente a quien se estaban rebelando era contra Dios, porque Dios puso a Moshe, a los levitas, y así incluso ordenó todo, ¿no? Pero también nos damos cuenta que se repiten dos argumentos en el pueblo. El primer argumento es que desean regresar a Egipto. Bueno, cuando vemos esto, en lo que dijo Datán, vemos en el versículo 12, y envió Moshe a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, pero contestaron, no subiremos. ¿Acaso es poco que nos hiciste subir de la tierra que emana leche y miel para matarnos en el desierto, que también pretendes dominar sobre nosotros? Aquí están los dos argumentos. ¿Pretendes dominarnos a nosotros? Y la primera es, ¿acaso nos hiciste subir de la tierra que emana leche y miel? ¿A qué tierra se refiere? Porque ahí ellos todavía no están en la tierra prometida. Ellos están refiriendo a Egipto. Para ellos, Egipto sigue siendo un lugar próspero. Pero recordemos, al estar en Egipto, prosperaron, tuvieron su tierra, Goshen, su ganado, disfrutaron la época con Yosef, vivieron muy bien por muchos años. Fueron 400 años el periodo que estuvieron en Egipto. Entonces, desde que llegaron a Egipto gracias a Yosef, ellos fueron un pueblo que empezó a crecer y a prosperar.
y estuvieron no sé cuántos años, estuvieron viviendo muy bien. Y recordemos que Joseph hizo que ellos solamente vivieran y trabajaran en Goshen y que no estuvieran trabajando en Egipto para no contaminarse. No sé cuántos años después empezaron a entrar a Egipto y se empezaron a contaminar. Y después dice que se levantó un nuevo faraón que no conoció el nombre de Joseph. Quién sabe cuánto tiempo habrá pasado, pero después de eso fueron esclavizados, dominados, vivieron en angustia, humillados y despreciados, se contaminaron con la mente y en el cuerpo, no tenían reglas, no tenían propósito, no tenían un futuro y no tenían libertad. Y ellos le dicen aquí, ¿nos sacaste de una tierra que emana leche y miel? Pues a lo mejor, no sé ellos, pero a lo mejor sus abuelos, alguien sí lo vivieron, sí estuvieron a gusto, pero ellos salieron de una esclavitud que Dios tuvo que hacer prodigios y señales, demostrarles que había hecho un pacto con Abraham y que los estaba sacando porque era su pueblo elegido. Y ellos tienen dos cosas, su mentalidad sigue aferrada en Egipto, pensando que Egipto ha sido lo mejor y que ahora que están en el desierto, y recordemos la parashá anterior, dice que mandó a los espías y gracias a los espías, estos 10 espías, el pueblo no pudo entrar, no pudo entrar a la tierra prometida y ahora tienen que vivir 40 años. Aquí leemos que el Mishkan está en sus labores. Recordemos que cómo le pidió el Eterno a Moshe que cómo construyera cada elemento del tabernáculo, se los mostró en visión, cómo deberían de ser, cómo todo el pueblo donó, cómo dio de más y cómo se dio la construcción y todo. Y yo no sé en qué momento, qué tanto tiempo pasó aquí, pero Korah estaba ya en sus funciones y Korah, por la envidia, él quería algo más, porque dicen los sabios que Korah lo halagan mucho. Korah tenía poder de convencimiento, podía mover masas, era un hombre rico, pero si nos damos cuenta puede tener todas esas cualidades que un líder quiere, a un líder se lo piden, que sea un líder que haga movimientos, que se hagan las cosas, pero todas estas cualidades o características de Korah pues solamente le funcionaban para el mal. ¿Cuántos no tienen habilidades solamente para hacer lo malo? Tienen la inteligencia, la chispa, la habilidad verbal, física, con las manos, lo que sea, para hacer únicamente lo malo, robar, engañar, hacer lo que sea, pero solamente para defraudar y hacer daño a otros. Pero para hacer lo bueno son torpes, no saben hacer otra cosa, no. Recordemos ese mayordomo que dice una parábola del Mesías, que este mayordomo le quitaron su cargo y me dice, no sé qué hacer, trabajar esto, no sé, hacer aquello, no sé, ya sé qué voy a hacer, voy a poner a la gente a cuentas y dice, ¿cuánto debes? No, pues debo 200 barriles, debe 100, paga y firma aquí. Y entonces trabajó con habilidad para otra vez resarcir los daños, pero hizo lo bueno. Pero mucha gente le quita su habilidad solamente sabe hacer lo malo y no puede hacer otra cosa, no sabe hacer otra cosa, ¿sí? No saben generar dinero, recursos o capacitación o algo, enseñar algo, no pueden porque solamente lo único saben hacer es lo malo. Y aquí Korah se demuestra en el corazón que quería el poder y no sabía otra cosa que hacer y engañó a 250 del Tribunal Supremo, gente que se supone que es más entendida, yo no quise indagar si se recuerdan que Moshe, el Eterno dijo 70 hombres les daré de tu espíritu
y ellos podrán enseñar y pondré el consejo de Yitro. Yo no sé si eran estos, pero pudo engañar a 250 personas, ¿no? Y también veo que los cambios, esta gente dice, nos trajiste de una tierra que mana leche y miel. No era así, como vimos, vivieron en esclavitud y Dios los sacó, ¿no? Pero también hay una característica o algo que me llama la atención, es que muchas veces tenemos miedo al cambio. Estamos en situaciones donde a veces nos va bien, a veces nos va mal, a veces nos va muy mal, perdemos todo lo que tenemos o X. Pero supongamos un ejemplo muy sencillo, es cuando emprendemos algo nuevo, estamos en un nuevo trabajo, estamos con un grupo de personas diferente, vienen cosas nuevas y entonces le tenemos miedo al cambio, y el cambio hace que nosotros estamos acostumbrados o habituados a hacer algo cotidianamente, a hacer algo. Cuando algo se nos modifica, nos sorprende y no sabemos cómo reaccionar. La mayor habilidad en estos tiempos, por ejemplo, es adaptarse a los cambios. Y ellos lo que estaban sufriendo es que no se podían acoplar a este nuevo cambio. Por un lado salen de Egipto de esclavos, y por el otro dicen, aquí está la tierra prometida. Pero en el ínter tienen que pasar en el desierto, y por lo sucedido con los espías ahora tienen que estar 40 años. Aquí no lo mencionan, se les olvidó muy rápido, pero ese proceso de cambio, de que ahora vivías en un lugar de pastos con tu ganado, sales de ahí y ahora estás viviendo y caminando en un desierto donde no hay nada, ¿no? Y tanto reclamo y tantas quejas. Pero ellos no podían adaptarse, que eran solamente un momento, era un paso transitorio, era temporal. Dice en el versículo 14, tampoco a la tierra que mana leche y miel nos has traído, ni nos diste heredad de campos y viñas. O sea, ellos está la promesa de que se les daría la tierra, pero ellos no la veían. Ellos están diciendo, no nos has traído a ese lugar. Si fue después de los espías, dices, ¿no te acuerdas que gracias a los 10 espías no pudimos entrar? ¿Le creyeron ustedes que no íbamos a poder conquistarla? Y ahora estamos viviendo aquí en el desierto y van a ser 40 años. Pero es algo que veo en ellos, que no se adaptaban al cambio y que era un paso transitorio, y nunca le creyeron a Dios ni a Moshe. Pero también recordemos que ellos en el desierto ya eran libres, ya tenían riquezas, les caía pan del cielo, el maná, no se deterioraba la ropa, no se les desgastaban la ropa ni el calzado. Tenían una nube que los cubría y un fuego por la noche, y el Eterno los hacía mover por donde tenían que ir, pero su corazón seguía en Egipto. Normalmente nosotros lo conocemos, que su corazón seguía en el mundo, ¿no? Así lo conocimos, pero seguía en Egipto. ¿Cuándo vamos a cambiar? A pesar de que hemos visto con nuestros propios ojos los milagros y los prodigios, ¿cuándo se abrirán nuestros ojos? El Mesías decía, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Le decía a los fariseos o a la gente que no entendía ni quería creer. Y así nosotros no vemos, no escuchamos y no entendemos. Y entonces Dios nos hace pasar por pruebas, por situaciones, para que nuestro corazón, para que nuestros ojos se abran, para que entendamos que Él es el único Dios, que Él tiene el control de nuestra vida en todo momento. Pasamos por situaciones difíciles, por pruebas, pero aunque pasamos por todas ellas, vemos momentos de mucha alegría, momentos de asombro por lo que Dios hace con nosotros, pero nuestro corazón sigue aferrado mirando hacia atrás. Ellos miraban hacia Egipto, y entonces no entendemos que cuando vamos a reconocer que Dios es el Dios omnipotente, omnisciente, el Todopoderoso, y que
Él mira y examina nuestra mente y nuestro corazón, y Él sabe cuáles son nuestras quejas, nuestros reclamos. En este caso se levantaron ante un líder, pero físicamente contra Moshe, pero realmente se estaban levantando en contra del Eterno. Lo que no entendían es que si Moshe, desde que fue por ellos a Egipto, fue a Egipto por ellos, y cómo se puso delante del faraón, cómo peleó por ellos, cómo pasaron las 10 plagas, cómo sucedió lo del mar, se abrió el mar, cómo llegaron al monte Sinaí, y ellos seguían pensando que Moshe los quería dominar. Dice ahí, ¿quieres dominarnos? Pero si Moshe lo único que hacía obedecer a Dios. La rebelión fue dirigida para destruir a Moshe y a Aarón. Era como un golpe de estado. Korah quería una posición solo de ser el sacerdote, pero no veía el panorama completo, ya que para ser líder tiene que tener un llamado, tienes que ser obediente a las instrucciones y debes cerciorarte que se lleven a cabo. Debes saber lidiar con los problemas con justicia y amor y mirar por el bien de todos. Eso es lo que estaba haciendo Moshe. Korah a lo mejor nada más quería, como cualquier otro que ve que se enamora del judaísmo, que se quiere poner el talit, la kipá y quiere andar ahí de farol. Perdón por la expresión, pero me tocó ver muchas cosas donde gente, pastores, ya solamente por traer el talit ya se creía el santo y que podía dirigir, hacer y deshacer. Hasta utilizaba el talit para liberar demonios. No sé quién liberaba, pero hacer tantas tonterías solamente por la fachada. ¿Cuántas veces no nada más se ve a la gente por la fachada, porque se ve diferente, y ya cree que con eso cumplió el propósito, que está en el mayor rango? Pero no es así. El panorama completo es que tú tienes que ser una persona donde tienes que amar a tu prójimo, pero también tienes que ser obediente a Dios, amar a Dios en todo lo que es. Si se nos dificulta obedecer un mandamiento, por ejemplo Shabbat, se nos dificulta obedecerlo y guardarlo, imagínense siendo líder, guardar lo que Dios está diciendo, que tienes que hablar con una persona para corregir, que tienes que instruir, que te tienes que preparar, que tienes que administrar bien los recursos, porque lo vemos aquí más adelante, la segunda parte y la continuación de esta porción, que vemos primero la rebelión de Korah, cómo es tragado por la tierra. Datán y Abiram son tragados vivos y estos sí son quemados a fuego. Los 250 líderes, estos sí fueron consumidos en fuego. Los demás murieron vivos, tragados por la tierra, pero los 250, estos sí fueron quemados. Esos sí quedaron en el polvo, como dicen, incinerados, ¿no? El castigo fue muy fuerte de parte de Dios, porque Nadab y Abijú, ellos dicen que un fuego, pero los cargaron sus hermanos y los enterraron, por así decirlo, ¿no? Pero estos 250 sí murieron por fuego. La rebelión que ocasionó Korah sí tuvo su castigo, muerto, vivo y enterrado, tragado por la tierra. Pero los otros, si está prohibido por la Torá ser incinerados, estos murieron por fuego completos, y les pidieron que sus braseros los hicieran láminas y los cubrieron alrededor del altar para que fuera por recordatorio, ¿no? Se acordaran siempre de que, más que nada del pueblo, sino a los levitas, no se levantara nuevamente un levita en oposición contra el sacerdocio o el liderazgo. Pero fue muy fuerte. Y posteriormente vemos cómo al otro día se levanta el pueblo, creo que está en el capítulo 18, cómo el pueblo se levanta y empieza a quejar y a murmurar contra Moshe, que por culpa de Moshe
murieron esas personas. Vemos que es el mismo pensamiento. Están en contra del liderazgo de Moshe, pero no se están dando cuenta que quien se oponen es contra el mismo Eterno. ¿Cuántas veces no hemos visto? Reitero, a mí me tocó ver cómo en aquel entonces cuando andaban en iglesias, cómo se levantaban personas en contra del liderazgo. Una cosa es que si el líder es como los gobiernos, dictadores, roban, asesinan, acallan la voz del pueblo, periodistas, si todo eso hacen, se entiende la rebelión, que se levante una parte de la nación, del pueblo, y estén en contra del presidente o algo así, porque es gente mala, ¿no? Hace empobrecer a tu pueblo, X. Pero aquí vemos todo lo contrario, aquí vemos cómo Dios hacía tantos milagros, hacía tantas cosas. Tan solo salieron millonarios, por así decirlo, tantas cosas que cuando dieron las ofrendas para el tabernáculo, llegó un momento como Moshe dijo, ya párale ahí, ya fue demasiado, y seguían dando de corazón. Korah no estaba entre esa gente que era levita, no estaba entre ellos donando las cosas para crear el tabernáculo. Los deslumbró ya hecho el tabernáculo y lo que se hacía. ¿Qué lo llevó a tomar una posición en contra del liderazgo y de ser un sumo sacerdote o algo así? ¿Qué lo llevó? Y es que realmente las intenciones del corazón no las conocemos, solamente Dios, porque en un momento es como una herencia. Los hijos, mientras viven los padres, todo normal, la casa está bien, no sé qué, mueren los padres y los hijos empiezan pleitos por las herencias. Y sale a relucir lo que es realmente en el corazón. Y aquí fue lo que sucedió. Korah sacó a relucir lo que realmente había en su corazón. Y esto es lo que Dios nos pide a nosotros, que no, como decía el rey David, examíname, Dios, y ve si hay caminos de perversidad. Y esto es lo que constantemente, cualquier prueba, cualquier situación que nosotros vivimos a diario, lo que Dios quiere mostrar es que realmente cuál es la intención de nuestro corazón, ¿no? Vemos aquí también adelante que ya Dios respalda a los levitas cuando le dice a Moshe que de las 12 tribus busquen los bastones y yo les voy a demostrar a quién he puesto. Ya lo había dicho antes, ya les había dicho, yo elegí a la tribu de Leví. Cuando hizo el conteo, dice, no los van a contar con todas las tribus, ellos están apartados, ellos van a ser para el santuario. Todo esto lo conocía la gente, todo esto, todas las tribus lo conocían, pero todavía no salía lo que realmente había en el corazón. Todos obedecían y seguían los pasos y apoyaban y eso, pero todavía no llegaba al filamento donde decía, aquí está realmente lo oculto en tu corazón, hay que sacarlo. Y se le dio la oportunidad a Korah de hacerlo y no. Es más fuerte un orgullo. Cuando el orgullo está dentro del corazón, es muy difícil porque se vuelve el corazón de piedra, como mármol, y es más difícil. Y lo que Dios pide a nosotros es siempre que hagamos teshuvá, que nos arrepintamos, ¿no? A lo mejor no lo hacemos de todo corazón, pero sí nos volvemos a la Torá. Y al volver a la Torá empezamos a obedecer y empieza a tratar a Dios y a sanar el corazón y a restaurarlo y a que amemos al Eterno y que no nos volvamos hacia la Lashon Hará o hacia el Yetzer Hará. Y vemos cómo después de estas reafirmar que Dios había elegido a la tribu de Leví, pide que se escojan los bastones, estos bastones o ramas o varas, y que las pusieran en el lugar, en el tabernáculo, y al otro día florecieron. Y así cayó a todo el pueblo. El pueblo ya no dijo más, pero ya lo había demostrado muchas veces atrás, hasta este momento, que se reveló un propio levita. Un levita causó todo esto y entonces el pueblo también se contaminó y se puso en contra de Moshe y Aarón.
Y ahora Dios dijo, con esto voy a aplacar todo, voy a detener todo. Y hace lo de la vara, florece la de la tribu Leví, y entonces todo vuelve en paz. Y ahora se dedica exclusivamente, si recordamos, ya no lo voy a tocar, pero voy a hacer un pequeño resumen. Vemos que ahora se dirige directamente hacia la tribu de Leví, a los sacerdotes, los Kohanim, y a los levitas, los Merari, Keatitas y Gereshon. Y ya con ellos empieza a hablarles de que en ellos estará el pecado y la culpa del pueblo. Ellos tienen que estar pidiendo perdón por el pueblo. Los sacrificios que se hicieron, que se hacen por la mañana y por la tarde, incluso el incienso, porque también ahorita me estoy acordando que cuando se levantó el pueblo en contra de Moshe, tuvo que correr, le pidió Moshe a Aarón que tomara el brasero, pusiera fuego e incienso, saumerio le llaman. Estas fragancias aromáticas pasara en medio del pueblo, pues ya estaban muriendo por haberse rebelado. Empezó a morir la gente y murieron 14.700 personas murieron en esa rebelión contra Moshe. Si vieron el día anterior cómo fueron tragados Korah, tragados un socavón, por así decirlo, sí. En el socavón murieron a fuego los 250. Al otro día todavía se levantan en contra de Moshe. Eso hizo. ¿Cómo es posible que tan dura como decía Dios, estos son hombres de dura cerviz? Por su dura cerviz, ellos no entrarán a la tierra prometida. Y aquí demuestra claramente la clase de dureza de corazón que tenían. Y mueren 14.000 personas, y Aarón corre hacia el centro del campamento, en el campamento, y con el brasero, y dejó la mortandad. Como que dice, el incienso es un clamor, son tus oraciones, tus intercesiones, es el lado simbólico. Pero aún así vemos la terquedad de los hombres. Y ahora le dice a los levitas, yo te muestro a quienes escogí. Con la vara demuestra quiénes son, y aparte ya les dice, ustedes les vuelve a recordar de las ofrendas, de las primicias, esto será para ustedes. O sea, los levitas no tienen heredad en el pueblo y no tienen un sustento. Ellos no tienen un sustento, pero todo lo que el pueblo da en donación, en primicias, en diezmos, en los sacrificios, cuando se ponen a cuentas, todo eso, porciones, son para ustedes, es para que ustedes vivan. Por eso es muy importante que a los líderes, en esto nos tomoré, nosotros seamos cumplidores, nosotros cumplamos siempre con nuestros diezmos y nuestras ofrendas, porque también es para el sustento para ellos, porque son hombres que se dedican a la Torá, se dedican al estudio, y es su pago por el liderazgo que Dios les puso. Moshe, por ejemplo, Dios lo puso como líder, y todos en cualquier lugar, en cualquier parte del mundo, en cualquier sociedad, en cualquier lugar, siempre se necesita de un liderazgo, alguien que esté llevando las riendas de algo. Por eso tenemos la Suprema Corte de Justicia, el Senado, los diputados, un presidente, o un rey, un imperio, pero todos necesitan un líder, y para que se organice todo, esté estructurado y esté bien organizado. Y en este caso Dios pone líderes. En Jeremías, si no me recuerdo, dice, yo os pondré pastores para que los enseñen, los apacienten, les den lo necesario. Y Dios, cuando pone una persona, no importa sus características, no tiene que ser el mejor, ni el más sabio, ni nada, lo pone por algo, porque Él ve la intención del corazón y dice, esta persona tiene sus errores y todo, pero yo iré trabajando, pero yo que ocupo a esta persona para que lidere y dirija, porque conoce el corazón. De Abraham dijo, yo sé que tú vas a hacer que tu descendencia guarde mi pacto. Y así los líderes que tenemos ahora, el presidente que tenemos ahora, todos son impuestos por Dios.
Y lo que tenemos que hacer nosotros no es rebelarnos. En caso de que sí esté haciendo algo fraudulento, algo se tiene que hablar, ¿no? En este caso Moshe no estaba haciendo nada de eso. Y nuestros líderes tenemos que aprender a amarlos. Se van a equivocar, como vimos, es de hombres equivocarnos, errar, pero tenemos que amarnos y ver que ellos, la función que tienen, ahorita ya no hay tabernáculo, pero la función que Dios pone para que haya un liderazgo, también nosotros tenemos que ver por ellos y dar por ellos, ¿no? Dice, a él les dio el Eterno les dio la promesa de que Él los iba a sustentar, que era su heredad, y que Él los consagró. Y nuestra labor como parte del pueblo, por así decirlo como ejemplo, es cumplir con nuestras obligaciones, porque nosotros, por ejemplo, el diezmo es una obligación, no es algo, si tú quieres o no, es un mandamiento, es una obligación. Y sé que y a ellos les dice a los levitas, si del diezmo que te entregues, tú tienes que sacar el diezmo de diezmos. Ese diezmo reciben, el diezmo es para el Cohen, para en este caso el líder que está arriba, ¿no? Así. Pero un levita tiene en ese entonces, que en el tabernáculo tenía garantizado su sustento en sus funciones, aun cuando trabajara por 20 años, de los 30 a los 50 años, después de eso podía seguir comiendo y tener sustento de lo que entraba al tabernáculo. Es decir, no te preocupes, yo te prometí que tú estás a mi servicio, yo voy a cuidar de ti. Pero también la gente tiene que amar a Dios y ser responsable con sus obligaciones, y trae prosperidad hacia los líderes, ¿no? Que el corazón de nosotros, día con día, que Dios permita que examine nuestro corazón y nos haga ver lo bueno y lo malo, ¿no? Que tenemos. Lo bueno, sí, con orgullo, gracias a Dios, ya me cambió el Eterno y estoy progresando, estoy creciendo. Pero también lo malo, que es lo más importante, porque luego a veces no sabemos cómo reaccionamos cuando viene una situación difícil, un problema o X, ¿no? A veces pensamos que vamos a reaccionar bien y no es cierto, reaccionamos todo lo contrario. Apenas un pequeño claxon hizo que yo explotara, solamente que me hayan tocado el claxon. Cuando tocan el claxon, uno tiene que ignorarlo y decir, como dicen, pasa por arriba, ¿no? Pásale por arriba. Pero es ahí donde Dios quiere que nosotros, nunca nos rebelemos ante las autoridades, pero que tampoco nos rebelemos hacia Él, porque las consecuencias son duras. Aquí lo demostró con ellos. En nuestros tiempos ya Dios no vemos que mate a una persona así, pero sí pierdes escasez, vas teniendo escasez, como alguna vez en alguna parashá vimos que las cosas ya no tenías trabajo, el dinero se acaba muy rápido, tienes enfermedades, empiezas a tener un montón de problemas. Y lo que con esta porción, lo que quiere decir el Eterno es: a ti te he consagrado, porque también recordemos que en los escritos mesiánicos dice que los hechos sacerdotes, lo dice en Pedro, que nos hechos somos sacerdotes, y nos ha puesto en un lugar muy especial el Eterno para aprender de su Torah, guardar mandamientos, pero también relacionarnos y cuidar la función, en este caso en obediencia con el Moré, y hacerlo lo mejor posible. Esto es lo que Dios me mostró en esta porción, y que sigamos adelante cuidando y guardando la Torah lo más que podamos, y que siempre Dios, ahorita en vida, nos muestre si hay algo malo en nuestro corazón para que se vaya diseminando, apartando. Gracias por la Torah y por los méritos de Yeshua HaMashiach.